tengo que hacer para que Dios responda mis oraciones? ¿Qué tengo que hacer para que Dios responda mis oraciones? Si vamos a Mateo 6:33, la palabra de Dios dice que tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, el requisito es muy puntual. Tenemos que buscar primero que el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. En una palabra, el reino de Dios, para el que no sabía, es un reino de igualdad, un reino de justicia, un reino de honestidad, y las prioridades tienen que estar muy bien ordenadas para que Dios responda nuestras oraciones. Las añadiduras son nuestros sueños, nuestros anhelos, lo que nosotros queremos conseguir en la tierra. Esas son las añadiduras, ¿sí? Esas son las añadiduras. O sea, si las prioridades están mal enfocadas, no vamos a recibir de parte de Dios. Y yo le voy a nombrar 5 prioridades, ¿sí? 5 puntos de esta prioridad, 5 puntos de esta prioridad, para que nosotros tengamos, y usted lo pueda memorizar, para que siempre vayamos en ese orden. Primero, tiene que ser el Señor. Lo segundo, tenemos que ser nosotros. Tercero, tiene que ser la familia. Cuarto, tiene que ser la iglesia. Y quinto, el trabajo. Si alguno de estos puntos se mezcla, va a estar todo muy descontrolado en tu vida. Primero, el Señor, después uno, tercero, la familia, cuarto, la iglesia, y quinto, el trabajo. ¿Por qué primeramente Dios? Porque Dios es la fuente de nuestra salvación y de nuestra bendición. Después uno, porque nosotros tenemos que estar llenos. Si la persona no está llena en el interior, no podrá dar. Por eso, primeramente tiene que ser Dios en tu vida, y después tiene que estar lleno uno para poder dar. Y tercero, la familia. Tiene que estar todo bien ordenado para que tu familia sea un ejemplo de vida a los demás. Cuarto, la iglesia. Porque si uno no sabe ministrar su casa, tampoco puede ministrar la casa del Señor, dice la palabra. O sea, tiene que estar bien ordenado. Tiene que estar tu casa bien ordenada para después ordenar la casa ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Y por último, quinto, el trabajo. Usted habrá escuchado muchas veces esa frase que dice: si yo no trabajo, no como. 1000 veces la escuchó, ¿es verdad o no? El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto y no trabajó y comió en el desierto. Y dice la palabra que ni sus ropas aún se habían envejecido. Si la persona no busca a Dios primero, no tendrá para dar tampoco a su familia, y tampoco puede ministrar la casa del Señor. O sea que las prioridades siempre tienen que estar bien enfocadas para que le vaya bien. Me acuerdo en España, hace unos años atrás, había un hombre argentino de Mendoza, tenía su familia, su casa, su empresa, estaba bien montado, tenía una panadería. Yo empecé a trabajar para él. Muchacho tenía 33 años, yo tenía 30, y estaba afanado del trabajo, de la vida, de las cosas. Y subíamos a veces las montañas, y a veces los lugares daban a precipicio y no había dónde el coche poder sostenerse si caía el precipicio. Y íbamos a todo lo que da con el auto repartiendo el pan, y con neblina que no se veía
a unos metros, y yo le decía que era un peligro manejando, y todo lo hacía por ganar un poquito más de tiempo para ganar más dinero. Un día me echó para él trabajar una horita más. Dormía 4 horas, 5 horas. Y lo cierto es que un día cayó por un despeñadero, por un barranco, y murió. Dejó a su familia, a su hija. La madre justo había ido de Argentina. Justo cuando fue la madre, el hijo había muerto. O sea, murió en ese tiempo. Si uno no busca primeramente a Dios y tienen las prioridades cambiadas, será como una rama seca, que tampoco podrá dar nada de fruto. Tu paz y tu prosperidad provienen del cielo, provienen del Creador, provienen de Dios. Si la persona vive para su egoísmo y para su orgullo, no podrá tener respuesta de parte de Dios para recibir de parte del cielo. Si uno vive para el egoísmo, Dios no responderá a las oraciones. En 1 de Juan 2:29 dice así: sabemos que Él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Sabemos que Él es justo y que todo aquel que es nacido de Dios es justo. Repita conmigo: yo soy nacido de Dios. Yo soy nacido de Dios. Nosotros somos nacidos de Él y tenemos que hacer justicia. Justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Es predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas. Nosotros tenemos que predicar a Jesús resucitado, que murió y resucitó, que Él murió por nuestros pecados. Nosotros tenemos que predicar de la salvación de Jesucristo. Ese es nuestro trabajo como justicia de Dios. De esa manera nosotros hacemos justicia y Dios responde nuestras oraciones, que dice Mateo 5:14. Vamos a ver qué dice Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos la luz. ¿Se da cuenta? Nosotros somos la luz del mundo, nosotros no nos podemos esconder, porque la luz se tiene que ver. Si una persona conoce a Dios y no es luz, entonces ¿qué Dios podrá dar a una persona que vive para su egoísmo y para su orgullo? Nosotros tenemos que ser luz a aquellos que están en tiniebla. Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Así hacemos fluir la justicia de Dios en la tierra. Sin duda, la prioridad número 1 debe ser el Señor, y el segundo es muy similar, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Mire lo que dice en Mateo 12:30. Dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no junta, está desparramando. La prioridad número 1 tiene que ser el Señor. Si uno no está juntando con el Señor, está contra el Señor, y si no está juntando con el Señor, está desparramando. La persona que no vive para hacer de bendición, vive para su orgullo, para su egoísmo, para su vanagloria personal. Nosotros tenemos que vivir para el reino de Dios. La persona que vive para el egoísmo y el orgullo propio vive idolátricamente para él. Él mismo se idolatra si no vive para el reino de Dios. Nosotros tenemos que estar ligados al Creador en cuanto a la justicia. Nosotros tenemos que hacer fluir la justicia de Dios en la tierra. Me acuerdo hace unos años también atrás, un hombre en España que era mi discípulo, cuando vino a la iglesia allá en España, no tenía nada, pero absolutamente nada. Empezó a prosperar, se compró un coche nuevo. Un día estábamos en un asadero y yo a propósito le dije: ¿me prestás tu auto? Voy a buscar a unas personas. Y me dijo: no, ya que mi auto no lo presto a nadie, mi auto es mi auto, y era lo único que hablaba de su boca era su auto. En su corazón no tenía al Señor, tenía su auto.
a su auto lo lustraba, a su auto lo mimaba, a su auto le hablaba, y era su auto, su auto, su auto. La cuestión es que a su auto se lo chocaron y a su auto se lo embargaron, se lo quitaron. ¿Por qué? Porque era su auto y no era Dios. Lamentablemente, la gente que vive para su orgullo y su egoísmo, lo que tiene, aún lo que tiene, Dios se lo quita. Y se lo da para aquellas personas que hacen justicia en la tierra. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Lamentablemente, muchas personas tienen las prioridades cambiadas. Dicen que aman a Dios también, pero dicen que aman a Dios, pero a su prójimo no lo aman. Las prioridades tienen que estar bien enfocadas. En lo vertical tiene que amar a Dios y en lo horizontal tiene que amar a su prójimo. Si una persona dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, no es aceptable delante de los ojos de Dios. Dice que ama a Dios, que busca a Dios, pero no ama a su prójimo, sus oraciones no pueden ser respondidas. Porque el amor a Dios se demuestra amando al prójimo. Me acuerdo una mujer cristiana que conoce a Dios hace muchos años, me decía que ella no podía amar al prójimo. Pero si no amas al prójimo, tampoco amas a Dios. Porque la palabra de Dios dice que Dios es amor. Y si una persona no ama a su prójimo, tampoco ha conocido a Dios. La relación con Dios es muy importante, pero la relación con el prójimo también, de suma importancia. Se tiene que demostrar también el amor al prójimo. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Dios demostró su amor hacia nosotros al morir en la cruz por nuestros pecados. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esta realidad. Y si una persona dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, esa persona no ha conocido a Dios. Las prioridades tienen que estar muy bien priorizadas. Mateo 6:23 lo dice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Tenemos que buscar el reino de Dios y esto se hace a través de la cruz. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia y eso se hace a través de la cruz. No podemos decir que somos justos y no hablamos de Dios. Colosenses 3:2 dice que nosotros tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Escuchó bien? Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El ejército de este reino está compuesta por almas que han sido salvadas de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. Ningún cristiano que forma parte de este ejército guarda su esperanza acá en la tierra, sino en el cielo. Para el creyente, la vida en la tierra es pasajera. Nosotros somos peregrinos. Jesús, a través de su vida, reveló las características del reino de Dios. Jesús, a través de su vida, reveló cuáles eran las características específicas del reino de Dios, que era el perdón de pecado, la llenura del Espíritu Santo, las 32.500 promesas de Abraham, la sanidad y la vida eterna. Eso es muy importante, hacer fluir la justicia de Dios en la tierra. Muy importante que nosotros hagamos fluir la justicia en el ámbito social. Jesús mismo estuvo con pecadores, con pobres, con enfermos. Estuvo con ellos, comió con ellos, se hizo su amigo y su salvador. Jesús trajo justicia a la sociedad. Repita conmigo, Jesús trajo justicia a la sociedad. Nosotros, que somos sus hijos y sus discípulos, tenemos que imitarlo, esforzándonos
para que la justicia social fluya en la sociedad. El que hace justicia, dice la palabra de Dios, es justo. Primera de Juan 2:29 dice así: sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Tu justicia se ve reflejada cuando le hablas a otras personas del Señor, cuando le hablas de la salvación que hay en Jesucristo. Hay muchas personas que andan quejándose de un lugar a otro. Mirá aquel drogadicto, mirá aquel borracho, mirá aquel ladrón. Pero no hacen nada por transformar eso. No hacen nada para cambiar la sociedad. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos los responsables de cambiar esta sociedad. En Jeremías 29:7 dice que nosotros tenemos que procurar la paz de la ciudad, en el lugar de nosotros, donde nosotros vivimos. Nosotros tenemos que cambiar nuestro barrio, nuestra nación, en el lugar donde estamos viviendo. Rogad por la paz del Señor, porque en su paz nosotros tendremos paz. Es muy fácil quejarse de que hay drogadictos, hay ladrones, hay maleantes, pero dice la palabra que nosotros tenemos que rogar por la paz de la ciudad. Si uno quiere paz, tiene que orar y hablarle a las personas de Cristo. Amén. Nosotros somos llamados a hacer luz a los que están en tiniebla. Nuestro deber como hijos de Dios es hablarle a las personas de Cristo. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted puede transformar el lugar donde usted vive, el trabajo, la familia, el barrio, hablándole a las personas del Señor Jesucristo. Donde no hay justicia, abunda la sequía y la hipocresía. ¿Escuchó bien? Donde no hay justicia, abunda la sequía y la hipocresía. El cristiano es aquel que mantiene una doble relación con el Señor y en la tierra, con la gente. Nosotros no solamente tenemos que amar a Dios, también tenemos que amar a nuestro prójimo. Si nosotros en la iglesia solo venimos a orar, a ayunar, a relacionarnos con los hermanos y no le predicamos a la gente en la calle, ese es el fin de la iglesia. Es la decadencia, se muere, se seca, porque nuestro deber es predicar de un Cristo resucitado, de aquel que salva, perdona, que prospera. Nosotros tenemos que salir al mundo a predicarle a la gente de Cristo. Ese es el trabajo de los hijos de Dios. Y tenemos que aceptar a todos por igual. Ese es el verdadero goce y disfrute de la vida. Tenemos que predicar a todos y aceptar a todos por igual. A una niña, hace un tiempo atrás, escuché una noticia que le dijo a su madre que tenía hambre de agua. Ya no había comida, solamente quería tomar agua, porque ni agua había. Acá en Argentina, en una provincia. Nosotros tenemos que hacer fluir la justicia de Dios sobre la tierra. Donde no hay, Dios hace prosperar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Los negocios de Dios son las almas. ¿Escuchó bien? Amén. Los negocios de Dios son las almas. Cuando Jesús tenía 12 años, se quedó en Israel, se había extraviado, perdido de los padres, se quedó 3 días ahí y cuando la madre lo fue a buscar, estaba entre los maestros de la ley, predicándolo, y la madre le dijo, ¿dónde estabas? Y Jesús le dijo, madre, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Los negocios del Señor son las almas. Ese es el negocio que a Dios le interesa. Y después venir y pedir, y Dios te va a dar. Lo primero es amar al Señor. Y lo segundo, al prójimo como a nosotros mismos. En Mateo 22, del 37 al 40, dice así:
Jesús le dijo, amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esto significa con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo lo que tengas, con tu auto, con tu casa, con todos tus esfuerzos. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amará a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y todos los profetas. Esta es toda la palabra del Señor. Esto es toda la palabra de Dios. No es aceptable delante de Dios, es decir, que amas a Dios y a tu prójimo no lo amas. No le hablará de Cristo. Eso no es aceptable. Quiero que sepa que Dios no camina al lado de los egoístas. Dios no camina al lado de los egoístas. Dios no responde oraciones a personas que miran solamente para ellos. Y por último, Jesús también sembraba para el reino de Dios. Cuando oraba, Él sembraba y predicaba. En Juan 17, del 20 al 21, dice así. Jesús decía, no te ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Jesús tenía sus 12, oraba por sus 12 y le decía al Padre, no solamente te ruego por los que están acá en la iglesia, también te ruego por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea que ustedes tienen que predicar de Jesús. Hay gente que tiene que conocer de Dios por la palabra de ¿qué? De ustedes, que prediquen de Cristo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay personas que tienen que creer en el Señor por tus palabras. Como Jesús oraba por los discípulos, los protegía en oración. Decía, no te pido solamente por esto, también te pido por aquellos que van a creer en mí, porque ellos cuando vayan y le prediquen, ellos se van a convertir. Esta semana, ¿cuánto le hablaste del Señor? ¿Cuántas veces dejaste de mirar por vos mismo para mirar por aquel que lo necesitaba? Y después vamos delante del Señor, de verdad, no, diciendo, Señor, acuérdate de mi petición, que no se te retrase en cumplirla. Y el Señor te dice, ¿y a mí lo que me interesa? ¿Le hablaste a aquel necesitado de mí? Y Jesús te dice este versículo, Juan capítulo 15, 7. Y te lo voy a repetir, guárdaselo en el bolsillo. El versiculito y hasta que se lo aprenda. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quiera que sea hecho y lo haré. Si las palabras del Señor permanecen en vos y haced justicia en la tierra, sé que la justicia de Dios fluye en la tierra, vas a pedir todo lo que quiera, no te dice algo, todo lo que quiera, que sea hecho y Dios lo hará. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos están cansados de esperar? De esperar que se le cumplan los sueños. Bien. ¿Cuántas veces dejaste de mirar por vos mismo para mirar por lo que a Dios le interesa? A Dios le interesan las almas. Ese es el negocio que a Dios le interesa, que conozcan de la salvación. Nuestro trabajo como hijo de Dios es hacer que la justicia de Dios fluya en la tierra, ¿sí? Así que hay que dejar de mirar por uno mismo y empezar a mirar por lo que a Dios le interesa, ¿sí? Para que la justicia de Dios fluya en aquellas personas que no conocen de Dios. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Vamos a cerrar los ojos.
Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, esos sueños que tenés en el corazón, que Dios lo tiene en sus manos, Dios va a empezar a trabajar. Dios va a empezar a trabajar. Porque desde el momento que nosotros activamos la fe, desde el momento que nosotros nos despojamos del egoísmo, del orgullo, y empezamos a dar para el reino de Dios, Dios empieza a dar para nosotros, para que también seamos bendecidos. Gloria a Dios. Vamos a pedirle perdón al Señor por mirar por uno mismo. A veces no es mirar por el egoísmo, a veces es decir, más importante que Dios es el trabajo. Amén. Más importante que Dios es estar con los familiares. Más importante que Dios es mi descanso, un ratito más dormir. Y mira egoístamente por uno. Y uno tiene que desprenderse de eso. ¿Sí? Todo con los ojos cerrados, por favor. Yo quiero que sepas que no es aceptable delante de los ojos de Dios mirar por vos mismo y la gente que se pierde y se muere si uno no abre su boca. Yo quiero que hoy te despojes de ese egoísmo personal, de la vanagloria, que es idolatría. El egoísmo que es idolatría. Y empiezas a mirar un poco con el corazón de Dios. Porque los que empiezan a mirar como Dios mira, empiezan a entender el corazón de Dios. Repita conmigo y diga, Señor Jesús. Señor Jesús, Yo en este momento te pido perdón por mis pecados. Por mirar por mi orgullo y mi egoísmo. Y en este momento declaro públicamente que voy a empezar a predicar de tu reino. Tu buena nueva de salvación. Tu muerte y tu resurrección. Y muchas personas se van a convertir cuando les hable de ti. Porque tú me has preparado para hacer luz a los que están en tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.